Vamos a ir comenzando, ¿sí? la clase de hoy hasta el viernes. Vamos a trabajar con un nuevo tema que tiene dos partes. Esto es del chico que se fue, ¿no? El tema que vamos a trabajar es los manuales de procedimiento en las organizaciones, ¿sí? Lo que me interesa es un tema más práctico, porque lo vamos a orientar más a la otra materia, al taller de organizaciones, y no les voy a dar tanta teoría del tema, simplemente vamos a discutir un poquito qué les parece que es un manual de procedimiento, para qué sirve, cómo se instrumenta, ¿sí? Quiénes lo deben usar, ¿está? Entonces, y después les voy a dar una técnica para hacer procedimientos que se llama diagramas de actividad. Acá hay una ya que me están mirando feo porque les estoy recordando un poco su profesión. Entonces, pero es una técnica que se puede aprender, si bien viene de la informática, no se tiene que programar, y es una técnica que muestra gráficamente, digamos, cómo una organización trabaja, y podemos hacer, digamos, un esquema muy sencillo de todos los pases que hay en una determinada tarea o en un conjunto de tareas que forman un procedimiento. Entonces vamos a empezar a desandar estas preguntas. Me gustaría que participen, digamos, con ejemplos específicos que ustedes tengan o con lo que les parece que son estas cosas que vamos a ir trabajando. Bueno, en principio un manual de procedimientos lo que hace es describir un conjunto de actividades relacionadas que tienen, digamos, un objetivo común. ¿Se entiende? Este procedimiento, digamos, a través de todas las actividades logra llegar a una meta o a un objetivo. Me gustaría que vayan pensando y me van contando algún procedimiento que tengan ustedes como ejemplo, ¿sí? Entonces, el manual de procedimientos lo que va a tener es esta descripción, ¿sí?, de cada una de las actividades, decir qué produce cada actividad, cuál es la actividad siguiente, cuáles son las condiciones, si es que, por ejemplo, puede ser que haya un tipo de disparo de distintas, de subprocedimientos, por ejemplo, algo que dada una tarea, terminada esa tarea, se disparan actividades, por ejemplo, para compras, por un lado, y para registración contable, por el otro, ¿sí? Y registración contable hace un conjunto de cosas, compras hace un conjunto de otras, y una vez que terminan esos dos procedimientos paralelos, sigue el procedimiento común. Ya vamos a ver esto con un ejemplo, digamos, con algunos ejemplos vamos a ir a trabajar más particularmente con una herramienta que nos permita hacerlo. Obviamente, para que un procedimiento esté establecido, tiene que haber un instrumento, ¿sí? Este instrumento es lo que normalmente se conoce en las organizaciones como manual de procedimientos, ¿sí? El manual de procedimientos, si bien existió siempre y con distintas técnicas,
En algunos casos, y en ciencia, algún profesional de las ciencias económicas se debe recordar que le han enseñado a lo mejor el diagrama de flujo de datos, el DFD, que es muy común en ciencias económicas para establecer cómo los datos se van encadenando en un procedimiento. Pero también es muy exigido ahora los manuales de procedimiento en los sistemas de calidad. Todo sistema de calidad tiene, digamos, como exigencia primaria que la organización sepa claramente cómo debe llevar a cabo sus actividades. Y esto lo hace en función de los manuales de procedimientos que establece para cada sección, división, área, etcétera, de cada organización o empresa. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún ejemplo que quieran dar de algún procedimiento? Bueno, por ejemplo, digamos, en el caso de alumnado, tienen ¿quién? Hola. Desde La Rioja. No estamos viendo la presentación, estamos viendo el campo, ¿está bien? ¿Eso es lo que está transmitiendo? Sí, no, les dije que no había presentación, simplemente vayan anotando estos conceptos que tampoco van a ser tomados teóricamente, sino simplemente reflexionar sobre lo que es un manual de procedimiento. Después voy a poner un PowerPoint, ¿sí? Y un par de trabajos para mostrarles cómo establecer un procedimiento para que luego, sí, al finalizar esta semana, la semana que viene, les voy a dar otro trabajo práctico que va a tener seguramente 2 partes, ¿sí? Y luego va a haber un cuestionario que para responder online, que ese va a ser individual, no grupal, y así pueden terminar la materia. Entonces, dijimos que era un manual de procedimiento porque estaba constituido por un conjunto de actividades que fundamentalmente tienen un fin común. O sea, el manual de procedimiento, un procedimiento lo que hace es lograr un objetivo, una meta, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de objetivo: inscribir a un alumno en una carrera, inscribir a un alumno a un examen, dar, digamos, producir la historia académica de un alumno. Estoy dando distintos tipos de procedimientos, algunos más complejos, otros menos complejos, ¿sí? Lo importante es que estos manuales de procedimiento, en cada uno de los procedimientos y en cada actividad, diga quién es el responsable, quiénes intervienen, cuáles son los datos, cuáles son los documentos, ¿sí? Los documentos que en esa actividad deben aparecer, desaparecer, archivarse, etcétera, ¿sí? El procedimiento puede ser emitir un título, ese puede ser otro procedimiento, ¿sí? Un procedimiento puede ser suficientemente complejo como para que tenga subprocedimientos. Si nosotros quisiéramos describir la emisión del título de ingeniero en la Universidad Tecnológica Nacional, seguramente deberíamos describir, ¿sí?, varios subprocedimientos, ¿sí? Por ejemplo, una cosa, ¿dónde empieza el pedido del título? En una facultad regional. El alumno que terminó de rendir todas las materias se acerca al alumnado, ¿sí?, y llena una planilla, un papel donde dice solicitud de título, ¿sí? Ahí esa actividad del alumno además va a decir: el alumno debe traer fotocopia del DNI,
2 fotos 5x5, bueno, acá no le ponen foto, pero en otras universidades al título le ponen la foto, acta de partida de nacimiento, y bueno, alguna otra cosa. El libre deuda de biblioteca, muy probablemente tenga que poner el libre deuda de biblioteca. Ese procedimiento, digamos, lo va a recibir alguien en alumnado. En la siguiente tarea será registrar la solicitud de título en un sistema, en el SISACAD, por ejemplo. Hay un responsable de esa tarea, ahí va a decir qué va a registrar, qué datos va a registrar, qué cuestiones va a controlar y dónde van los papeles que tiene que hacer el título. Luego esto irá a un control, el siguiente, una vez que está registrado el pedido del título, alguien hace el control de la historia académica del alumno, ¿sí? A lo mejor es la misma persona que registró el pedido del título, a lo mejor es otra persona la que hace el control de la historia académica y va mirando todas las materias que el alumno aprobó y va chequeando en los libros de actas de examen que el acta esté, que el alumno aparezca en el acta y que la nota sea la que aparece en la historia académica del alumno. Una vez que todo eso está realizado, supongamos que se emite algún papel en donde firma el director del área de académica, porque ese conjunto de papeles va a ir a rectorado. Y ahí empieza como un subproceso del pedido de título. En rectorado harán este paso, este otro paso, hasta la emisión del cartón que envían a la regional correspondiente. Una vez que se recibe el cartón, ¿sí? Ese cartón, bueno, será firmado por el decano de la regional, por el secretario académico de la regional, por la dirección de alumnado y a lo mejor además por el alumno cuando viene a recibirlo. Entonces todo uno puede, si quiere armar el procedimiento de la regional, el procedimiento que aparece, el envío de rectorado, aparece como un subprocedimiento que dirá emitir título en rectorado, nada más. Ahora, si quiero describir todo, ese emitir título en rectorado puede ser otro subprocedimiento donde sea explicado por varias tareas y actividades que no se realizan en la regional, sino que se realizan en otro sector que es en rectorado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo esto? Ya vamos a ver una herramienta que nos permite mostrar esto. Antes de pasar a esta herramienta, ya dije, ¿qué es un manual de procedimiento? Digamos, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento está compuesto por tareas o actividades que tienen un responsable, que tienen un conjunto de datos, de información, de decir qué es lo que hace, ¿sí? Además, tiene una secuencia lógica, ¿sí? Esta herramienta nos va a permitir ver si realmente esa secuencia es tan lógica como creemos o el procedimiento por ahí puede llegar a estar empantanado o embarrado con idas y venidas hacia distintas oficinas. Después decimos, ¿quién lo establece o dónde se establece? En un manual de procedimientos. Ahora, bien, ¿quién les parece que tiene que redactar el procedimiento? ¿Y en base a qué? ¿Cuál es la información a la que se debe acudir? Por ejemplo, el de emisión de título. En el caso de emisión de título, generalmente hay una resolución de rectorado que dice que da las condiciones mínimas para el título, que se requiere, dónde se pide, cómo se pide, y luego cada regional tendrá sus particularidades en caso de que haya un encargado, digamos, un sector de títulos, un encargado de títulos que recibe la solicitud, hace los controles y envía toda la información al rectorado, o en más de un caso, etcétera, dependiendo de más de una persona con distintas actividades, ¿sí? Pero entonces, siempre
un manual de procedimiento va a estar basado sobre las resoluciones que dan, digamos, fundamento a ese procedimiento, ¿sí? Lo que hace el manual de procedimiento es llevar estas resoluciones a la práctica, es decir, cómo se lleva a cabo esa tarea. Puede que no haya, digamos, una resolución porque la tarea o la actividad, digamos, por ejemplo, para el caso de compras, cómo realizar una compra, bueno, tiene algunas resoluciones de, digamos, de qué tipo de compra, dónde comprar, cómo comprar, tiene cosas. Pero a ver, algún ejemplo de que no haya una resolución. ¿Alguna tarea más sencilla? Por ejemplo, o sea, cómo realizar el mantenimiento de las aulas, supongamos. Y el procedimiento es quién es el encargado del aula, cómo se limpia el aula, cómo se da el uso, etcétera, y muy probablemente todo esto no tenga una resolución ni de decano ni de rectorado para ordenar esto, ¿sí? Por lo que muy probablemente el procedimiento pueda ser escrito y avalado en cada regional, ¿sí? Entonces, lo importante es que el procedimiento o el manual de procedimientos puede integrar varios procedimientos o varias actividades de acuerdo a los objetivos de cada sector, ¿sí? Y en una regional puede haber más de un manual de procedimientos, ¿no? En una organización, en cada sector, distintos manuales que den cuenta de toda la actividad que se lleva a cabo. En general, los manuales de procedimientos para cualquier sistema de calidad es la mínima unidad solicitada en cada una de las divisiones para que la calidad sea alcanzada. Es decir, ¿qué permite el manual de procedimientos? Que haya una sola manera de hacer las cosas, ¿sí? Y un por qué se deben realizar de ese modo. O sea, el manual de procedimiento explica cómo hacerlas y por qué hacerlas de ese modo, ¿sí? Bueno, obviamente, quienes deben realizar o redactar el manual de procedimientos son los que trabajan en ese procedimiento. Mirando, habrá alguien que conozca o algún referente, por ejemplo, externo, o alguien que ya pasó por el sector, en sectores bastante complejos, puede haber un referente que haya estado por el sector y diga qué cosas son importantes, qué cosas están de más. Generalmente la descripción de los procedimientos permite reconocer tareas que están, digamos, repetidas o tareas que se han subdividido demasiado o pases inadecuados, o sea, pase a una oficina, vuelve a la anterior, vuelve a pasar a otra, digamos, estos pases inadecuados, estos manuales de estos procedimientos permiten, digamos, dar luz sobre estas cuestiones y a veces las organizaciones pueden repensar su forma de hacer y su forma de trabajar en estos distintos tipos de sucesión de tareas y hacer o simplificar los distintos procedimientos que están a cargo de los distintos sectores de la organización. Otra cuestión que quería comentarles justamente, ¿cómo sé yo cuando una tarea... ¿Alguien quiere hablar? Se abrió un micrófono. Acá, buenas tardes. Roberto. Se abrió un micrófono, no sé si hay alguien que quiere... Bien. Está abierto el micrófono. Hola. Bien. Bueno. ¿Cuál es el signo de que una tarea debe ser eliminada en un procedimiento? ¿Sí? Si agrega o no agrega valor al trabajo realizado.
¿sí? Supongan que hay alguna tarea que se hace por costumbre, ¿sí? Un doble chequeo, por ejemplo, chequea fulano y se lo pasa a Mengano para hacer otro chequeo. Generalmente esas tareas de doble chequeo, cuando ya hay un chequeo, hay que buscar la manera de que el primer chequeo del conjunto de datos o requerimientos de un determinado procedimiento sean chequeados una sola vez, bien. Y luego la otra Profesor, tarea... ¿Sí? Es decir, ¿Quién habla? lo que estamos de Paraná le hablamos. Bien. Es decir, que tiene que ser, se entiende que es algo dinámico, porque muchas veces los departamentos, por ejemplo, dentro de una determinada área, tienen sus propios manuales y cuando se llega al trabajo final, a veces la forma que tiene un departamento, por ejemplo, estábamos hablando de títulos, se le manda a pedir información al departamento alumnos y el departamento tiene una fórmula, digamos, de cómo llevar adelante para reenviar esa forma al departamento título. Pero a medida que va avanzando todo lo que hace a la tecnología y esto y lo otro, vemos que hay procedimientos que van quedando caducos. Entonces, es bueno, digamos, dentro del área, ir evaluando ese manual e ir cambiando y actualizando la normativa, digamos, de cómo llevar adelante. Sí, por supuesto, sí. Generalmente, y después les voy a mostrar algunos casos, los voy a mostrar sobre trabajos finales de otras cohortes que han hecho los manuales de procedimiento, y una cuestión que es importante que vamos a definir es que el documento del manual tiene que ser un documento que permita el versionado, es decir, que siempre haya nuevas versiones de este documento cuando cambia la tecnología o por alguna razón antes una tarea era manual porque no estaba el sistema, luego se incorporó el sistema y por lo tanto esa tarea dejó de ser manual, es automática, se carga en tal, digamos, hasta una lista de chequeo, ¿sí? Alguien, por ejemplo, recibe los documentos, carga los documentos que recibió y el que chequea se fija en la máquina y dice, teniendo la carpeta del pedido de título, dice fotocopia DNI y hace un clic en una cajita dentro del archivo, dentro del procedimiento que tiene en el sistema. Partida de nacimiento, un clic. Foto, un clic, etcétera, ¿no? O sea, antes este chequeo a lo mejor era solo manual y decía documentación, le ponía un sello de documentación completa, ¿sí? Listo. Entonces sí, es muy oportuno lo que dice Paraná, porque realmente estos procedimientos son dinámicos. No quiere decir que se establecen una vez y quedan para siempre, sino que tienen que estar sujetos a esto que yo digo, a nuevas versiones, al versionado de estos procedimientos para que se puedan incluir nuevas actividades, suprimir actividades, cambiar actividades que pasaron de manual a automáticas, etcétera. ¿Sí? Muchas gracias, buen aporte. Entonces, esto lo vamos a ver, digamos, dentro de lo que sería la documentación que se realiza para el manual, ¿no? El manual debe poder ser cambiado, con lo cual, digamos, hay alguna serie de datos que tiene que tener ese manual para poder establecer quién lo cambió, quién lo redactó, quién lo revisó, quién lo aprobó, ¿sí? A lo mejor hay manuales de procedimientos que el nivel de aprobación es el del sector, el del jefe del sector. Hay otros manuales de procedimientos que deben tener, el nivel de aprobación debe ser el del secretario, el del departamento o a lo mejor del decano, ¿sí? Entonces esto obviamente va a requerir distintos niveles de intervención de las firmas en ese manual para que quede establecido. Pero una vez establecido es el que va a regir el procedimiento hasta una nueva versión, hasta un nuevo cambio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, sí, sí, exactamente. Bueno, acá en Florencia dice, pre- pregunta, aclara si todos los manuales tienen que tener un mismo tipo de redacción. Sí, hay que elegir, digamos que en una organización los manuales se escriben de tal modo, tienen un encabezado de este tipo, un pie de este tipo, una carátula de este tipo, que la forma de describirlo sigue esta normativa, ¿sí? Hasta la tipología de los caracteres que se utiliza dentro del documento deben estar definidos, ¿sí? Y la forma de descripción también. Es decir, si yo voy a utilizar para describirlo diagramas de actividad, que es lo que les voy a enseñar ahora, bueno, todos los procedimientos van a tener que tener su diagrama de actividad, ¿sí? Si voy a utilizar un DFD, un diagrama de flujo de datos, para describir un procedimiento o el conjunto de datos que pasa de una actividad a la otra, todos van a tener que tener un DFD. Si todos los procedimientos, lo primero que hacen es ubicar el sector mediante un organigrama de la organización para decir, este procedimiento describe el trabajo de tal sector y pone un organigrama con el sector cambiado de color e identificado, todos los manuales van a tener que tener lo mismo, ¿sí? O sea, que el tipo, lo que va a cambiar es lo que se hace y lo que se logra en cada procedimiento. Ahora, el formato de todo lo trabajado va a tener que tener siempre el mismo formato, ¿sí? Tener toda la información que se debe, digamos, completar para que todos entiendan, digamos, cualquiera de los manuales. Saber si un manual de procedimiento, la lectura de un manual de procedimiento, alguien dice, pero acá, ¿quién es el que hace esta tarea? No está bien escrito. O sea, si hay alguna duda, el manual la tiene que responder. Si no la responde, el manual está incompleto, ¿sí? O sea, no hay dudas de eso. Si alguien que lee el manual de procedimiento dice, sí, pero acá esto va de acá para allá, pero no dice cuando vuelve, hay que revisarlo porque evidentemente algo pasó. Claro, versión 2, la versión siguiente del manual de procedimientos. Y está bueno esto de que tenga una versión, digamos, versiones que van corrigiendo porque ayudan a repensar el procedimiento y ver cuáles son los cambios que se van dando para mejorarlo, ¿sí? Así que esto lo vamos a ver entre el jueves y el viernes. Sí, sí. Algo que todavía no se dijo en los procedimientos, por lo menos lo que yo tenía entendido, es que también te permite, cuando vos rotás el personal, o sea, te da la facilidad porque todo se hace de la misma manera, digamos, o sea, en eso beneficia de que el trabajo no solo sea más ordenado, sino que además a la hora de rotar la gente es más fácil capacitarla, porque ya tenés un procedimiento redactado que normalmente lo hace alguien que ya cumplió esa tarea incluso. Claro. Sí, acá Cecilia comenta que el beneficio del manual de procedimiento obviamente es poder, digamos, en el caso de rotación de personal, en el caso de ausencia de personal, cuando alguien se tiene que hacer cargo por un tiempo de la tarea de otra persona, bueno, por distintas razones, como dijimos antes, al ser escrito por una persona que conocía muy bien el procedimiento, ya sea porque lo estaba trabajando en el mismo o porque había trabajado y quedó el conocimiento, digamos, en esa persona, permite que este conocimiento sea común, ¿sí? Sea común y uniforme. Todos van a entender el procedimiento de la misma manera, ¿sí?
Así que esto es otra gran ventaja de los manuales de procedimientos, que se trabaje siempre del mismo modo. Y ante la duda de alguien que es nuevo en ese sector, no necesita preguntarle a otro. Va, lee el manual, dice, estoy aquí, tengo que hacer esto, ¿cómo dice que se hace esto, se hace lo otro, tengo que generar esto, generar lo otro, utilizar este sistema, ir a esta pantalla, cargar estos datos, etcétera. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta aquí? Bueno, entonces, caballito de bronce, profe, vamos a ir, ¿sí?, a una técnica. Resistencia. ¿Qué pasó con resistencia? Le hago una consulta. Sí, señor. Digamos que los manuales de procedimiento es una forma de estandarizar los mismos. Muchas veces los manuales de procedimiento se hacen inclusive en lugares donde no existen las normativas de ISO, como para que todos sepan lo que tienen que hacer y haya una sola forma de hacerlo. Exactamente. El manual de procedimiento permite otras cosas, que justamente, primero, esto de la estandarización es una exigencia de aplicación de normas de calidad. Algunas pueden ser la ISO, pueden ser las IRAM, que están basadas algunas en las ISO, etcétera, ¿sí? O sea, si hablamos de estandarización, hablamos de manuales de procedimiento seguros. Pero por otro lado, la ventaja que tiene esta estandarización, aunque no esté establecida en ninguna normativa, es la aplicación justamente en cualquier organización que necesita explicitar cómo se deben realizar las cosas, sea porque tiene mucho cambio de personal, mucha rotación, por procedimientos complejos que deben ser descritos claramente y trabajados en forma, digamos, paso a paso, de tal modo que no queden dudas de cómo ir realizando las siguientes acciones. Digamos, en todas las organizaciones es una ventaja contar con estos manuales de procedimiento para casi todas las tareas. Hay algunas tareas que no requieren de un manual de procedimiento, son muy atómicas, qué sé yo, o sea, no le vamos a poner un manual de procedimiento a la operadora telefónica, digamos, para atender llamadas. Sí, a lo mejor puede tener un manual de procedimiento para tratar la llamada, cómo derivar la llamada en caso que cada llamada tenga un distinto tipo, pero para levantar el tubo no, porque levanta el tubo y dice hola. O sea, bueno, generalmente dice hola, Facultad Regional Santa Fe o cualquier otra cosa. Claro, depende de quién te atienda. Bueno. Y también sirve para los casos de las contingencias, porque en el caso de que haya una contingencia en un procedimiento, poder acudir a un manual que me pueda decir cómo resolver ese problema. Claro. Porque no todos tienen que saber todo, digamos. Exacto, justamente esto en caso de ausencia de personal, rotación, etcétera, reemplazo temporario por cualquier motivo, una persona, vemos que en muchas regionales los sectores todos son unipersonales, o sea, tienen una o varias funciones una sola persona, pero si esa persona, por ejemplo, es una mujer y, bueno, está embarazada y tuvo su bebé, bueno, ese tiempo, digamos, está ausente y alguien tiene que hacer el trabajo que la otra persona hace sin necesidad de que sea molestada, digamos, para decirle, che, fulanita, decime, ¿cómo hacías esto? Bueno, y la otra persona está justamente en su casa atendiendo a su bebé, etcétera, o haciendo cualquier otra cosa, pero esta es la idea, de trabajar, digamos, los conflictos, los problemas que puedan ser resueltos por este manual de procedimientos. ¿Sí? ¿Está? Gracias,
resistencia. ¿Está claro? Sí, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, lo más interesante, digamos, es tratar de también, de algún modo, estandarizar la escritura del manual, como recién lo decíamos, lo acotaba un poco aquí Florencia, y tratar de tener una metodología para la descripción de los procedimientos, ¿sí? Yo hoy les voy a dar una técnica, digamos, con algún ejemplo. Vamos a tratar de desarrollar un ejemplo en el pizarrón y vamos a tratar de ver las características que esto tiene. Yo lo doy como una herramienta que para mí todos pueden entender, no importa, digamos, cuál sea la formación anterior o inicial que tengan, con determinados consejos para llevarlo adelante. Es una herramienta que permite hasta hacerlo a mano, sin necesidad de utilizar una herramienta informática, digamos, y puede describir claramente un conjunto de actividades dentro de un sector de la organización, ¿sí? La herramienta se llama diagramas de actividad. Esto ¿qué dice? Acá. Se llama diagramas de actividad. Esto lo presento simplemente para que lo conozcan. No es, digamos, nada que tengan que saber, pero está dentro de lo que son los diagramas de UML, que se llama lenguaje de marcado. Ay, no me sale la U. Markup, o sea, lenguaje de marcado, ¿sí? Que, digamos, no importa a ustedes, esas son las siglas en inglés. Tienen distintos diagramas y dentro de los que son los diagramas de comportamiento están los diagramas de actividad, que es lo que vamos a ver. Yo personalmente lo he utilizado en muchos casos aquí en Santa Fe, cuando estaba trabajando en el departamento de sistemas, en muchos trabajos a terceros, donde lo que había que hacer era relevar cómo se hacían las tareas en determinados sectores. Lo aplicamos en empresas privadas, lo aplicamos en empresas públicas como la Administración Provincial de Impuestos, y en otros sectores de la organización pública, donde se lograba poner en común las ideas de alguien que de un lado conoce cómo se hacen las cosas del lado de la organización y describe en lenguaje natural, dice qué es lo que se hace en el sector, quién lo hace, cuáles son los responsables, cuáles son los datos, y del otro lado estábamos los que tratábamos de entender qué era lo que se hacía, ¿sí? Y llevarlo a una expresión escrita que pudiera ser entendida tanto por los informáticos, que tienen a veces un modo bastante encriptado de expresarse, y del lado de la organización, que tiene generalmente bastante resistencia al lenguaje específico del lado de la informática. Entonces el diagrama de actividad lo que permitía era poner, digamos, en conjunto las ideas comunes, una descripción que pudiera ser entendida por quien la describía del lado de la organización y por quien tenía la actividad o la tarea de describirla después de escuchar a los miembros de la organización que trabajaban día a día con estas tareas, ¿sí? Bueno,
Los diagramas de actividad, digamos, que son diagramas de UNL, están en lo que se conoce la captura de requisitos, ¿no? Para la organización. Siempre que tenemos un proceso en lo que vamos a tratar de implementar un sistema de información, los diagramas de actividad nos permiten ponernos de acuerdo con la organización para saber cuáles son los requisitos o requerimientos que la organización tiene en un determinado procedimiento o determinada actividad, ¿sí? Así que son en forma de descripción, son los que tienen un lenguaje bien normal, digamos, para poder comunicarnos entre distintos ambientes de trabajo, el tecnológico y el propio del laboral. Entonces, los diagramas de actividades muestran el flujo de las actividades de la organización o del proceso. Esto se los voy a poner hoy en el aula, en el campus, para que lo tengan, junto con los ejemplos que vamos a trabajar. Los ejemplos son trabajos finales que han hecho en otros años, para que vean, digamos, cómo lo describieron. Se usan para especificar el flujo de trabajo de un determinado sector y, digamos, este flujo de trabajo puede ser descrito por métodos, que son los diagramas de actividad, y los casos de uso, ¿sí? Que describen historias. ¿Cómo hago para que se vea todo lo que tiene la... A ver. Sí, se ve todo. Los diagramas de actividad contienen estados de actividad y de acción y transiciones. Estas cosas son simplemente para que ustedes sepan de dónde viene, pero obviamente no lo que tienen que aprender es cómo hacerlo, que es lo más interesante. Un diagrama de actividad es muy parecido a lo que es un diagrama de flujo, nada más que la diferencia es que estos diagramas de actividad pueden tener flujos paralelos, ¿sí? Como les comentaba, describir, digamos, cuando una determinada actividad dispara distintas acciones o conjuntos de acciones en distintos sectores. Esto que comentabas recién, en el caso de Resistencia, me parece que pasaba la información de títulos desde el departamento de alumnado. Por ejemplo, en un diagrama de actividad, por un lado, el departamento de títulos va a seguir un determinado flujo, pero en algún momento se divide el flujo, va al departamento de alumnado hace una serie de actividades y luego vuelve la información al departamento de títulos, y cuando se encuentra la información del departamento de alumnado con la información del departamento de títulos, sigue a lo mejor en el departamento de títulos un procedimiento único, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero es interesante esta flexibilidad que tiene, digamos, la tarea, el diagrama, para explicitar todas estas cuestiones. Entonces, lo importante es que para modelar procesos de negocio, algunos de los cuales pueden actuar al mismo tiempo, o sea, esto que les decía, no solo sirve en la actividad en las organizaciones públicas, sirve en cualquier tipo de actividad, digamos, en cualquier conjunto de actividades que sea necesario describir cuando trabajan personas relacionadas. Ya vamos a ver hasta que podemos describir quiénes son los responsables de cada una de las actividades. Describen una secuencia de actividades, describen comportamiento condicional, es decir, ¿cuál es el comportamiento condicional? Si pasa esto, o sea, supónganse, en el caso del control del título, cuando
un alumno viene, pide un título y pasa algo en donde una nota no es la nota que tiene registrada, ¿sí? O no se encuentra el acta de la nota que tiene registrada en su historia académica. Entonces ahí se puede disparar, digamos, un comportamiento condicional, es decir, la actividad es controlar historia académica de las asignaturas aprobadas, ¿sí? El paso siguiente es una pregunta. ¿Están todas las materias registradas en actas de examen? Si la respuesta es sí, digamos, el procedimiento sigue para algún lado y va, digamos, termina yendo para el título. Si la respuesta es no, hay que hacer a lo mejor un rechequeo, hay que fijarse en otros registros, hay que, no sé, disparará un conjunto de acciones, digamos, que permitan de alguna manera obtener en algún momento el chequeo de esas materias que están anotadas en su historia académica. Entonces, por un lado, el sí lleva hacia una determinada forma de seguir, el no, la condición negativa, va a llevar a una serie de actividades que no siempre se realizan, sino solamente cuando pase esta condición. O sea, lo condicional es algo que puede ocurrir, si sí, sí, o si no, no, o sea, en un caso o en otro, y el comportamiento paralelo son cosas que siempre ocurren, pero al mismo tiempo, ¿sí? Se disparan acciones, ¿sí? O conjuntos de acciones en paralelo que siempre se van a realizar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también en cómo describir estas condiciones de paralelismo o condicionales, ¿sí? Entonces se suelen utilizar para modelar un flujo de trabajo, se hace hincapié en las actividades tal y como las ven o las realizan los actores. ¿Esto qué implica? Que para alguien, supónganse que tenemos a alguien trabajando en estos flujos de actividad y esa persona tiene algún tipo de formación informática o de otro tipo, hay que evitar el uso de un lenguaje particular de una especialidad, sino que las actividades deben ser descritas tal y como las realizan los actores de esa actividad, ¿sí? Esto es muy importante porque quien tiene que entender este manual son las personas que trabajan, no un informático que va a leer esto en algún momento o en alguna otra parte. Para modelar una operación, obviamente puede ser una operación de cualquier tipo, ¿no es cierto? Detalles de la operación, de una máquina, de un proceso, automatizado o no, etcétera, no importa, sirve, digamos, estos tipos de diagramas. Bueno, vamos a ir viendo algunas componentes de estos diagramas de actividad. Vean que son componentes bastante simples, ¿sí? Nada muy complejo de entender, pero tienen, digamos, algunos consejos para ser, digamos, descriptos o trabajados. Un círculo relleno, digamos, es el estado inicial. Yo busco en el diagrama de actividad este círculo, quiere decir que por acá empieza el diagrama de actividad. Ese círculo va a ser seguido seguramente de una actividad, un óvalo, ¿sí? O un paralelogramo con los extremos redondeados, ¿sí? Es una actividad, ¿sí? Es una acción, generalmente descrita en términos de infinitivos, de verbo, ¿sí? O sea, la actividad dice ingresar pedido de título, ¿sí? O dice registrar pedido de título, o dice controlar historia académica, o sea, es un verbo, es una acción, ¿sí?
esa acción, una vez terminada, va a disparar otra acción, otra actividad, y la forma de indicar ese disparo, esa transición de una acción a otra, va a ser mediante una flecha, ¿sí? O sea, la transición es esta flecha que está aquí entre una actividad y otra actividad, ¿sí? Cuando tenemos un caso en donde el flujo se divide porque hay distintas condiciones, ¿sí? Es un rombo, ¿sí? En este rombo entra un flujo, ¿sí? Acá, y pueden salir 3 flujos más. Si necesito más, puedo poner otro rombo, otra condición, ¿sí? Está. Después, puede ser cuando tengo comportamiento paralelo, ¿sí? Cuando tengo comportamiento paralelo, puede ser que una determinada acción, es decir, acá hay una transición, ¿sí? Fíjense, llega una flecha, ¿sí? Porque terminó una acción antes. Esta barra se conoce como barra de sincronización, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que terminada la acción anterior, se disparan 2 procesos paralelos, ¿sí? Entonces, va a ir por este lado y por este lado, ¿sí? Se va a mover el flujo, pero ambas cosas van a pasar. Cuando yo pongo una barra de sincronización y disparo 2 flechas, quiere decir que el flujo va por los 2 lados. Se hace lo que está en este flujo y se hace lo que está en este flujo también, ¿sí? En este caso, acá había una condición, una pregunta. ¿Pasó esto? Sí, entonces voy por acá. ¿Pasó esto? No, entonces voy por acá, ¿sí? Es una condición, voy por un lado o voy por el otro, ¿sí? Y describo de esa manera lo que pasa en cada caso. Bueno, cuando estos procesos paralelos, cuando estos subprocesos paralelos terminan, tengo que buscar una forma de que en algún punto se unan, siga un solo proceso. Entonces voy a tener una barra de sincronización, acá, van a llegar los 2 procesos o los 2 o más procesos paralelos que se habían disparado anteriormente. Cuando todos terminan, esto quiere decir que en esta barra, cada una de las acciones que están antes de cada una de estas transiciones, de estas flechas, ha terminado. Esta y esta. O sea, si yo pongo una barra de sincronización y acá llegan distintos procesos, quiere decir que todos los pequeños procesos o actividades paralelas que disparó una transición anterior, acá terminaron, ¿sí? Todas se completaron y todas exitosamente, ¿sí? O sea, esto está queriendo decir que no hubo dudas, porque si no voy a tener que poner condicionales acá, ¿sí? Voy a tener que poner condicionales antes, ¿sí? Pero acá lo que está diciendo esto es que las acciones de este proceso terminaron, y las acciones de este proceso terminaron, todas exitosamente se unieron y sigue un solo flujo, ¿sí? Se llama así, pero no. Es una... Hola. Sí, le hago una consulta. Todo lo que sea estos diagramas de actividad de componente está basado en el idioma Pascal. No, en realidad es un lenguaje de marcado universal que se utiliza mucho. Pascal permite
digamos, hacer estos diagramas. Muchos otros lenguajes y otras herramientas informáticas permiten hacer estos diagramas en forma automática. Yo después, si ustedes quieren, dentro del campus, pero no aquí en clase, les pongo algunas herramientas para poder bajar herramientas simples. ¿Cómo es que se llama esta herramienta que hace muchos diagramas? Que es de Microsoft. Visio. Bueno, Visio, que acá las facultades regionales tienen, digamos, la licencia para tener todas las herramientas de Microsoft académicas. El Visio tiene diagramas de actividad, ¿sí? Se pueden trabajar muy dinámicamente, muy fácil, y tienen este formato, digamos. Además, unen automáticamente cuando uno pone el cursor sobre una actividad y lo lleva hacia otra, une las actividades en forma automática con las flechas, etcétera. ¿Sí? Así que Visio es un muy buen programa para trabajar este tipo de cosas. Pero fíjense que es tan simple, también lo pueden escribir en una hoja más o menos grande, lo pueden escribir en forma manual. Lo que me faltó de acá es el estado final, que acá parece una media luna, pero son dos círculos concéntricos, ¿sí? Cuando tengo dos círculos concéntricos, el del centro pintado de oscuro es el estado final. O sea que cuando yo encuentro dos círculos concéntricos, quiere decir que por ahí el proceso, si una transición termina en un círculo de estos, quiere decir que el proceso terminó, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir viendo cada uno de estos componentes, cómo se va trabajando, algunas características especiales. El símbolo principal es el de la actividad, ¿sí? Es un estado que hace algo, o sea, acá hay alguien que hace algo, ya vamos a ver cómo indicamos ese alguien. Es un paralelogramo con los bordes, las esquinas redondeadas, o todo redondeado, o un óvalo, digamos, pero tiene que tener este tipo de formato, y el tema de invocar la actividad es en forma de verbo infinitivo. Se puede utilizar el gerundio, pero el gerundio es medio condicional, o sea, el ando o el endo, digamos, pero es más preciso invocarlo con la actividad en infinitivo. Firmar, revisar, completar, pedir, etcétera. Las transiciones son las flechas que indican que el flujo pasa de una actividad a otra, ¿sí? Y siempre quiere decir que la tarea anterior, la actividad anterior, terminó satisfactoriamente. Si hay alguna duda, es decir, si esta tarea puede terminar satisfactoriamente o puede tener, digamos, distintas resoluciones, lo tengo que indicar en el flujo con una condición, ¿sí? O sea, supónganse que diga controlar estado de tal cosa. Bueno, ahí siempre puede pasar dos cosas, que el control haya sido satisfactorio o no. Entonces, siempre después de una actividad que pueda tener distintas vías de terminación, es decir, satisfactoria o no, entonces va a haber luego una condición, ¿sí? Pero la flecha indica que la actividad anterior, es decir, el control terminó, ¿sí? El resultado de ese control es satisfactorio, sí va por este lado. El
el resultado del control es no satisfactorio, va por este otro, pero es posterior. La flecha de transición está indicando que la actividad anterior ha terminado. Entonces, el flujo continúa hasta que se encuentra un estado de parada, ¿sí? Obviamente, hay que evitar, hay que ver realmente una de las cosas que hay que controlar dentro de un diagrama de actividad, un diagrama de procedimiento, es que de algún modo, digamos, si tengo un ciclo, es decir, una vuelta a una actividad anterior o hacia otra división, tengo que controlar que no haya un camino infinito, ¿sí? Que nunca termine el procedimiento, ¿sí? Tengo que saber, digamos, que el procedimiento debe terminar en algún punto, ¿sí? Entonces, cuidado cuando hacemos algún ciclo de retorno a una actividad anterior, que no quede el procedimiento, digamos, dando vuelta en un loop, en un ciclo infinito, y que nunca se resuelva para salir por otro lado. Bueno, las actividades obviamente se enlazan por estas transiciones automáticas. Cuando una actividad termina, se encadena la actividad siguiente, y las actividades son simples, unitarias, es decir, que la actividad es única. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo describo una actividad, digamos, a ver, para que se explique, pues nos puede pasar que por el grado de conocimiento que tenemos de la realización de la actividad, haya tareas que se hacen tan automáticamente que no se describen cuando explicitamos el trabajo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado de que la persona que describe la tarea no incluya actividades que deben ser realizadas en otra actividad. Por eso dice esto de que las actividades son simples, unitarias. Es decir, que no tengo que estar presuponiendo que la persona entiende que controlar es además cargar en el sistema el ok de que está controlado, ¿sí? De alguna manera, si son dos actividades distintas, por un lado un control manual y luego ir al sistema y darle el checklist de que está todo controlado y que puede seguir el pedido por este sistema, lo tengo que explicitar en dos actividades distintas. Distinto es cuando la actividad es única, unitaria y está automatizada. Ese fue un ejemplo simplemente, ¿no? O sea, no intentar describir más de una cosa en un mismo óvalo, en un mismo rectángulo de actividad. Las actividades son simples y unitarias. Por lo tanto, esto no tiene que ser llevado al extremo. A ver, por ejemplo, supongan que la actividad es firmar la documentación, y el que firma la documentación es el jefe de la división. Bueno, entonces, en la línea del jefe de la división va a estar firmar documentación de tal cosa, ¿sí? No vamos a poner las actividades del lado del que le lleva la documentación, poner llevar documentación del lado del que recibir la documentación, firmar la documentación. Se supone que alguien la documentación la lleva y el otro la recibe, ¿sí? Que la flecha de transición describe actividades, como yo les decía antes, que suman valor, ¿sí? Que aumentan el valor del proceso, ¿sí? Porque llevar y traer, que seguramente está en todos los procedimientos,
es llevar y no aumenta el valor del procedimiento, digamos, porque se lleve un expediente de un lado a otro, ¿sí? Se supone que si es un expediente el que estamos moviendo en un procedimiento, ese expediente se lleva, digamos, a lo mejor a mesa de entrada. Entonces, el siguiente paso será enviar a mesa de entradas, ¿sí? Y en mesa de entrada será derivar a tal cosa. Bueno. El comportamiento condicional, aunque ya lo expliqué, siempre viene bien repasarlo. Se modela mediante rótulos o leyendas en las flechitas, ya lo vamos a ver. Tiene ramas o derivaciones, es decir, si va por un lado o va por el otro, ¿sí? Y se dice. Y tiene confluencias o uniones de flujo, digamos, para estas mismas condiciones. ¿Hay alguna duda? ¿No? Un rombo inicia el condicional y otro rombo lo va a terminar, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Las ramas y confluencias se utilizan para enfatizar que ese comportamiento no se realiza siempre, ¿sí? Que ese comportamiento no está siempre. Hola, estoy en clase. Para indicar que ese comportamiento es condicional, es decir, no siempre se realiza ese comportamiento, ¿sí? Puede ir por un lado o por el otro, pero no quiere decir que las dos cosas se van a dar al mismo tiempo. Entonces, acá tenemos un ejemplo, tienen una entrada, ¿sí? Y dos o más salidas. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo dice seleccionar trabajos, pregunta si hay materiales, la condición acá es ¿hay materiales? Si es sí, asignar tarea, si es no, replanificar, ¿sí? Ese es un caso que se da, exactamente. O sea, en cada salida se puede incluir un rótulo o no, entonces acá el hay materiales, debería estar el rótulo acá, y acá decir no, y acá decir sí, ¿sí? Para que se entienda claramente. Se puede dejar una salida sin especificar, yo creo que no es conveniente, el diagrama lo permite, pero cuando yo estoy trabajando un manual, un procedimiento, nada debe quedar sin especificar. Ahí lo dice simplemente porque en los diagramas de actividad puedo dejar algo sin especificar por cualquier razón. No es que el diagrama impida que haya, digamos, se pueda seguir trabajando en este tipo de diagramas. Lo que sí aclaro es que cuando yo aplico este tipo de diagramas, no deberían quedar, a manuales de procedimiento, no deben quedar salidas o tareas sin especificar, ¿sí? Eso requiere de una completa descripción de todos los caminos y posibles bifurcaciones o lados por donde vaya el proceso. Acá hay otro ejemplo de comportamiento condicional. Ponen preparar pedido, ¿sí? ¿Es urgente? Si sí, va a entrega nocturna, si no, va a entrega normal, ¿sí? Acá quedó un poquito mal la flecha, digamos, pero están las dos flechas. Esto, digamos, puede ir así.
no escribe. Acá. No, pero no. ¿Estará conectado esto? Bueno, no tengo cómo escribir, pero la flecha puede ir así, digamos, así. Puede ir así o puede ir así, digamos. Todo lo que indique que la transición o la flecha entra, ¿sí? Bueno, el comportamiento condicional, digamos, es lo mismo, digamos, ya está el rombo, esa es la bifurcación. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para unir un procedimiento que fue por vías condicionales? Preparar pedido fue urgente y pasó a entrega nocturna, no es urgente, va a entrega normal. Por este camino o por este camino vuelven al procedimiento en un condicional que reúne estos caminos, pero no quiere decir que, vuelvo a repetir, que las dos cosas pasan siempre. O pasa esto otro, y luego el camino sigue por acá, ¿sí? Un condicional abierto indica que debe haber un condicional que cierra, digamos, esa condición en un procedimiento posterior. Esto es simplificado, pero acá puede haber varias tareas en cada una de las ramas y totalmente distintas, ¿sí? Algo que aquí, ¿qué detalle se ve que no está bien de lo que yo digo? Pero son ejemplos que yo he trabajado en su momento desde la web, y está bien, preparar pedido. Y acá entrega nocturna y acá entrega normal, ¿sí? Entonces, acá tiene que haber una actividad, ¿sí? O sea, tiene que decir, no puede estar la acción como sustantivo, ser una entrega. Si es preparar pedido, entregar de noche, ¿sí? O entregar en forma nocturna, entregar en forma normal, o seguir procedimiento nocturno o seguir procedimiento normal, pero debería estar descrito siempre en infinitivo o siempre digamos, en forma sustantiva. No aconsejo esto porque no está indicando una acción concreta, ¿sí? Pero la técnica no impide que haya este tipo de cuestión. Bueno, esto es la sincronización, que como les dije, se modela como división, comunión con la barra de sincronización. Entonces, las barras de sincronización modelan comportamiento paralelo, tienen una entrada y varias salidas, y cuando la transición entrante se dispara, todas las transiciones de salida ocurren en paralelo, que es lo que le decía antes, y el símbolo es una barra, ¿sí? Entonces, acá alguien hizo un pedido antes, ¿sí? Alguien hizo un pedido antes. Esta barra de sincronización implica que se van a dividir dos acciones: preparar pedido, ¿sí? Y por el otro lado, enviar factura para el cobro, ¿sí? El preparar pedido pregunta si es urgente, entrega nocturna, entrega normal, termina la condición. El enviar factura, se envía factura, recibir pago y seguirá en otro lado, ¿sí? Obviamente está la sincronización para la unión, ¿sí? Y fíjense, acá se dividió para preparar el pedido, enviar y recibir pago. Entonces, cuando se preparó el pedido, se entregó, sea en forma normal o nocturna, y terminó, y además se envió la factura y se recibió el pago, entonces
se une ahí en esa barra de sincronización los dos procesos que se dividieron acá. Ahora, la diferencia con la condición que es el rombo es que estas actividades que están acá se cumplen siempre. El preparar pedidos se cumple siempre, la entrega no siempre se cumple normal o nocturna, depende de la condición del pedido, ¿sí? Y el enviar factura y recibir pago siempre se tiene que cumplir. Una vez que todas estas tareas terminaron, se produce la unión y sigue el procedimiento. Bueno, otra cosa que les comentaba es de qué modo hago que en estos diagramas de flujo aparezcan los responsables, que este diagrama de actividad veamos quién es el responsable de enviar el pedido, de preparar el pedido, de recibir la factura, etc. Entonces hay un elemento, un componente que no dijimos al principio, que se llaman calles o andariveles, ¿sí? Que representan una división de actividades en grupos que tienen un nombre único en el diagrama y generalmente es el nombre del responsable de esas tareas, y obviamente existe una relación entre las calles y los flujos que son concurrentes, ¿sí? Entonces, en los diagramas de actividad pueden contar qué ocurre, pero no dónde. Entonces, la solución es etiquetar cada actividad con el lugar donde ocurre, y esto es a través de las calles. Cada calle, cada andarivel va a corresponder a una zona, sector, división, empleado de esa actividad, ¿sí? Entonces veamos, acá hay un ejemplo de 3 calles, un pasajero, un vendedor y una línea aérea, ¿sí? Esas son las calles, ¿sí? Entonces, el pasajero, tenemos el botón de inicio, digamos, el círculo de inicio, se dispara la transición, va a solicitar pasaje. ¿A quién se lo solicita? Se lo solicita al vendedor. El vendedor va a verificar la existencia del vuelo, ¿sí? ¿Cómo hace para verificar? Verifica la existencia del vuelo y le da a la aerolínea los detalles del vuelo. Le pide a la aerolínea dar los detalles del vuelo. El vendedor va a informar, obviamente esto puede ser en una máquina, ¿sí? Pero el vendedor está en su oficina y la aerolínea a lo mejor está en la máquina, en un programa donde se miran las aerolíneas y tiene los distintos detalles de los vuelos, ¿sí? Le informa al pasajero las alternativas y los precios. Fíjense que acá está solicitar, verificar, dar detalles, informar alternativas y precios, y el pasajero va a seleccionar el vuelo. Una vez que el pasajero seleccionó el vuelo, se produce una sincronización. Por un lado, el vendedor le va a solicitar el pago, ¿sí?, al pasajero. El pasajero va a pagar el pasaje y va a venir a esta unión. Por el otro lado, el vendedor va a reservar las plazas, ¿sí?, en la aerolínea. La aerolínea va a confirmar que la plaza está reservada y va a volver. Cuando estas dos cosas pasaron, por un lado, solicitar el pago, el pasaje pagado y confirmadas las plazas, el vendedor va a emitir el billete, ¿sí?, que le va a entregar al pasajero, ¿sí? Acá podría terminar acá como emitir billete, o si no, puede ser recibir billete, digamos aquí en el pasajero, y terminar acá. Se supone que lo va a emitir y se lo va a dar. Esto es el detalle que yo les decía. Por ahí abundar en detalles, en cosas que no agregan valor al procedimiento. Una vez que el billete esté emitido, no se lo va a quedar el vendedor, se lo va a dar al pasajero, ¿sí?
A veces puede pasar, digamos, que estos flujos de objetos, mejor dicho, estos flujos de transiciones, de actividades, generan objetos, ¿sí? Por ejemplo, en compras pueden generar una orden de pago, una orden de pedido, un cheque, ¿sí? En mesa de entradas un determinado procedimiento puede generar el recibir una nota, enviar una nota, armar un expediente, ¿sí? Entonces, estos flujos de objetos que van asociados a las distintas actividades pueden ser descritos en estos diagramas de actividad. Y la idea es poder asignar objetos a estas actividades y que en el diagrama de actividad aparezcan esos objetos relacionados a las distintas actividades. Y también se puede indicar cómo cambian sus atributos, su estado y los roles en estos diagramas de flujo. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tenemos un flujo de objetos para un caso de un pedido de un producto a un área de ventas de una empresa, donde además debe intervenir el almacén, ¿sí? Entonces, acá el cliente solicita producto. Una vez que solicita el producto, va a ventas, ¿sí? Y por un lado va a ventas. Yo acá tengo, esto lo copié, tengo algunas diferencias, pero no está mal descrito, pero se puede simplificar. Después lo vamos a ver, no les voy a complicar con eso. Se produce una división, va a ventas a procesar el pedido y se genera una orden de pedido en progreso, ¿sí? Luego va al almacén, procesar pedido, se va al almacén a extraer los artículos, el almacén envía el pedido, ¿sí? Una vez que se unen acá, sigue y se produce una división. Esto podría no estar, venir todo por acá y acá producir una división, porque fíjense que este paso no agrega ninguna actividad. Por eso digo, se podría simplificar. Pero acá lo que está queriendo decir es que hay un pedido único. Bueno, entonces una vez que está el pedido armado, ¿sí? En ventas o en el almacén, ventas por un lado hace la facturación al cliente, el cliente recibe el pedido. Una vez que está la factura y el pedido, es decir, la factura y el pedido van al cliente, el cliente paga la factura y acá se cierra el pedido, ¿sí? Y aquí la orden de pedido acá está en progreso y acá se completó. Acá está el pedido completo cuando todos los artículos solicitados están cargados en el pedido, ¿sí? Acá incluso, para mayor complejidad, podría haber una línea de flechas y acá ¿qué aparecería? En facturar al cliente. ¿Qué aparecería como objeto? La factura, o sea, cuando esta actividad está generando un objeto, si en eso tenemos que ser coherentes, si vamos a describir los objetos de esta manera, todos los objetos tienen que estar descritos, lo que decíamos antes. Una vez que yo tomo un modo de trabajar con estos diagramas, para todos igual. Entonces acá debería aparecer la factura, ¿sí? El objeto factura, ¿sí? Y acá cuando dice pagar factura podría aparecer cheque, por ejemplo, ¿sí? Porque si pagó con un cheque, ¿sí? O podría aparecer el objeto transferencia, donde hay un comprobante de transferencia, ¿sí? Claro. Si pagó de contado, un recibo, ¿sí? ¿Está? Entonces, bueno, se puede completar esto
yo los tomo porque están simples y demuestran lo que quieren mostrar, que es el flujo de objetos, ¿sí? Pero se puede ser mucho más detallista, y cuando yo voy a describir con objetos una acción, tengo que describir con objetos todas las acciones que generen objetos. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto, digamos, yo quería hacer hoy un ejemplo en el pizarrón, pero lo vamos a dejar para el jueves, ¿sí? Ya que no les di respiro. Vamos a hacer el jueves algún ejemplo simple de un procedimiento que lo vamos a ir armando en el pizarrón, de modo que ustedes puedan ir pensando antes de que lo describamos, ¿sí? Cualquiera de ellos, ¿está? Entonces nos volvemos a ver el jueves a las 2 de la tarde, ¿de acuerdo?